Y vamos a estar viendo Primera de Pedro 3, los versículos que van del 8 al 12. Y lo he titulado El misterio de la felicidad. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo cuál es el secreto en estos versículos de la felicidad. Y el mundo busca la felicidad a cualquier precio. Busca disfrutar la vida. Nos encantan, ¿verdad? Esas películas donde acaban y fueron felices y comieron perdices. Los filósofos, un filósofo conocido, Aristóteles, dice: el fin último del hombre es la felicidad. Nadie por sí mismo busca deliberadamente el sufrimiento. Pero por desgracia, el hombre no entiende que alejado de Dios no puede alcanzar la felicidad. La insatisfacción está arraigada en el corazón del ser humano. El único momento donde el hombre disfrutó de la felicidad plena fue cuando estaba en la presencia de Dios, cuando fueron creados. Sin embargo, los hombres estaban insatisfechos con sus condiciones perfectas. Pensaron que ser una criatura creada por Dios era poca cosa. Y decidieron actuar pensando que no debían dar cuentas a Dios, ni sujetarse a su autoridad, ni obedecer. Pensaron que podrían alcanzar la felicidad desobedeciendo a Dios, pero descubrieron que la desobediencia trae dolor y trae muerte. La búsqueda de la felicidad desde entonces ha sido la prioridad. Pero fuera de Dios solo hay quebranto y desventura en el hombre. Como dice, ¿verdad?, la reina a las Américas: destrucción y miseria hay en todos sus caminos. Y esta es la realidad de todo hombre apartado de Dios. El hombre más sabio, el más inteligente de esta tierra, sintió esta misma realidad: quebranto y desventura, cuando buscó la felicidad en lugares equivocados. Salomón poseía todo aquello que uno podría imaginar: riquezas, tierras, animales, posesiones, carros, influencia. Este hombre no se privó de nada. Fijaros lo que dijo en Eclesiastés 2:10. Y todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer. Pero tristemente, al final de sus días falló en aquello que realmente produce satisfacción, y que es tener comunión con Dios. Él escribió que la felicidad no se logra por las cosas que uno tiene, por las posesiones, ni por lo mucho que se sepa. Fijaros en el 2:17 de Eclesiastés, y dice: y aborrecí mi vida, porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad. Y su conclusión lo vemos en Eclesiastés 12, donde él se da cuenta y dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es concerniente a toda persona. Porque Dios traerá a juicio junto todo lo oculto, sea bueno y sea malo. Así que la felicidad no depende de lo que uno tenga, de lo que uno haga o uno sepa. La felicidad del ser humano solo depende de su relación con Dios. Y vamos a estar leyendo el texto. Primera de Pedro 3, los versículos que van del 8 al 12. Primera de Pedro 3, del 8 al 12. Y dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de un espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Más bien bendiciendo.
porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Pedro termina esta sección de la sumisión animando a los creyentes a amar la vida que Dios ha dispuesto para nosotros. Esta es una realidad. El creyente ha sido concebido para disfrutar del misterio de la salvación. Las dificultades no deben robar el gozo al cristiano si se enfoca en lo importante. ¿Y qué es lo importante? Entender que Él nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 1:3. Ahora pertenecemos a un pueblo libre que ha recibido misericordia, pero esa libertad debe producir una conducta humilde y de sumisión a las autoridades, como ha estado diciendo, que nos gobiernan también, ¿verdad?, a los jefes en el matrimonio. Y Pedro conoce la hostilidad que van a recibir porque viven en un mundo caído y además sin escrúpulos. Pero Dios está en control. Incluso lo malo va a ser utilizado para llevar a cabo sus buenos propósitos. La humildad y la buena conducta serán la palanca para disfrutar de la verdadera felicidad en este mundo caído. Y aunque vamos a sufrir haciendo las cosas bien, el pecado, como hemos visto con Adán y Eva, siempre empeoran todas las cosas y toda situación. Adán y Eva fueron los primeros que experimentaron cómo se pueden empeorar las cosas. Fueron los primeros en ver cómo el pecado decepciona y nunca satisface. Se les prometió más que ser felices, cuando ya lo eran sin saberlo. Pero la desobediencia les llevó a una devastadora consecuencia: el sufrimiento y la muerte. Además, conocieron algo que todos conocemos, ¿verdad? Conocieron el miedo. ¿Os acordáis en el jardín del Edén? Cuando dice Adán: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado decepciona, no satisface y provoca miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a Dios y a la culpa que produce desobedecer. Aunque el mundo no lo sepa, vive asustado por la culpa. Y esto es fácil de demostrar. Todos los que somos conductores, ¿verdad? Cuando salimos de una curva y nos encontramos un coche de la Guardia Civil, aunque no hayas hecho nada, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Te asustas. Vivimos en culpa. ¿Habré pisado una raya? ¿Habrá habido un radar? ¿Verdad? El hombre, aunque no lo sepa, vive con culpa. El pecado, además de crear miedo, nos hace culpar a otros. Esto también es importante que lo observemos. ¿Os acordáis también en la misma escena, cuando Dios se presentó en el huerto, cómo respondió Adán y Eva? La mujer que tú me diste, culpando a otra. La serpiente me engañó. El pecado, tristemente, promete felicidad y paz, pero ¿qué trae? Vergüenza, miedo y culpa. Y el apóstol Pedro va a presentar, y está presentándonos en este texto, dos áreas donde el cristiano va a encontrar la felicidad. Lo que todo el mundo quiere. Estas dos áreas tienen que ver con cultivar y con conocer. El primer área, cultivar, es enfocarse, ¿verdad?, en lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? ¿Y qué tiene que cultivar el cristiano? Acciones y reacciones correctas.
Y lo vamos a ver en los versículos que van del 8 al 9. Y la segunda cosa que vamos a ver que tiene que hacer el cristiano es conocer. Conocer los beneficios de obedecer a Dios, conocer las áreas en las que debe obedecer y por último, tiene que conocer las motivaciones que le hacen vivir de esa manera. Y cuando digo cultivar, me refiero a dar un cuidado preciso para que fructifiquen estas acciones y reacciones. Fijaros, versículo 8 dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de un espíritu humilde. Y Pedro presenta 5 acciones que debemos de cultivar. Si el cristiano desea disfrutar de la vida, debe atender a estos consejos que nos está dando el apóstol Pedro. Pedro, como veis, está terminando esta sección cuando dice en conclusión. ¿Qué sección está terminando? Bueno, la sección de la conducta cristiana ante un mundo impío, que hemos visto, que va desde el 2.11 hasta el 3.8. Termina la introducción sobre cómo debemos vivir nuestras relaciones civiles, nuestras relaciones en el trabajo y nuestras relaciones en el matrimonio. Y presenta la clave para hallar la felicidad en este mundo caído. 5 acciones que abrirán la puerta a la felicidad. Y la primera es, sed de un mismo sentir. Y vamos a ver qué significa esto. Esta palabra es una palabra compuesta y significa ser armonioso, significa ser o tener, y esto es importante, la misma opinión. Y para tener la misma opinión tiene que haber unidad. ¿Pero unidad en qué? ¿Unidad en qué? Unidad en la verdad del Evangelio. La unidad no se trata, ¿verdad?, de a cualquier precio. Esto no es ecumenismo, ni de hacer la vista gorda en asuntos importantes o doctrinales o fundamentales para hallar la unidad. La unidad se basa en el compromiso de obedecer a Jesucristo y la verdad del Evangelio. Esa es la prioridad del cristiano. La prioridad del cristiano. No puede haber unidad cuando la verdad del Evangelio no es la autoridad. Y esto es muy importante. La unidad del Evangelio se basa en que el Evangelio es la autoridad. ¿Es el Evangelio, las Escrituras, la palabra de Dios, la autoridad para ti? Fijaros lo que dice Oseas 3:3. ¿Andarán 2 hombres juntos si no se ponen de acuerdo? Esto es una realidad. La unidad reside en el compromiso de mantenerse firme en la verdad. ¿Os acordáis lo que Jesús dijo a Pilato antes de ser crucificado? Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Escucha mi voz. Vamos a leer, fijaros, vamos a Juan 17, un momento. Y vamos a estar leyendo los versículos 16 al 23. Juan 17. De esta manera lo vamos a ver más claro. Vamos desde el 16. Fijaros lo que dice el Señor Jesús. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la verdad de Dios. Para que todos sean uno. La unidad
se encuentra en la verdad. No hay más. Fijaros, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados, fijaros aquí, en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Solo los que creen en Jesús y continúan en la palabra son de un mismo sentir. Son de un mismo sentir. Jesús oró para que todos los creyentes tuvieran unidad en Él. Solo Jesús y lo que Él enseñó es la base y el fundamento de la armonía en la iglesia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando la verdad del Evangelio se vuelve relativa, se vuelve subjetiva, se convierte en sugerencias o en preferencias, ¿y qué ocurre? La unidad se rompe y que da lugar al conflicto. Da lugar al conflicto. Así que debemos de estar firmes en la palabra. Segundo área a cultivar, está diciéndonos el apóstol Pedro, la compasión. La compasión. Esta palabra compasivos significa compartir un mismo sentimiento. Estar preparados para sufrir con aquellos que sufren o alegrarse con aquellos que se alegran. Fijaros lo que dice Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Eso es ser compasivo. Compasivo es ponernos en el lugar del otro para que sienta que no está solo. El cristiano no debe ser insensible cuando los demás sufren, ni indiferente, y aún menos criticar. Esa no debe ser la respuesta, ¿verdad? Debemos de ser compasivos y ponernos en el lugar del otro. Debemos de ser sensibles. Dispuestos a combatir con el otro, ¿qué? Las dificultades de la vida. Compartir y asentir y poder hablar uno a otro y poderle apoyar en oración. Hermano, estaré orando por este tema. Eso es ser compasivos. No solo somos compasivos con los creyentes, sino que también somos compasivos con los perdidos. Las luchas y las dificultades de la vida presentan, hermanos, una puerta para presentar el Evangelio a otros. Y esto debemos de aprovecharlo. Debemos de preocuparnos unos por otros. Y cuando son personas que no conocen al Evangelio, preguntarles y de alguna manera reenfocar la conversación a poder presentarles el Evangelio. Eso es lo que debemos de hacer como cristianos. Y está diciéndonos las claves el apóstol Pedro de la felicidad. También dice que debemos de ser fraternales. La tercera acción que debemos de cultivar. La tercera acción. Luego veremos cuál debe ser nuestra reacción, pero estas acciones debemos de cultivarlas. Esta palabra compuesta, fraternales, en el idioma original proviene del verbo phileo, que es amar, y se refiere a mostrar amor a personas con las que tienes una relación estrecha. Está hablándonos de la iglesia, este tipo de amor, phileo. Algunos consideran el servicio como algo de segunda categoría, como una actividad menor, pero el cristiano reconoce que el servicio es una oportunidad de agradar a Dios. ¿Y qué hace este servicio? Lo primero, imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, edificar a la iglesia. Los creyentes somos capacitados por el Espíritu Santo para servirnos unos a otros. Y esto es una realidad.
Al igual que la salvación es un acto milagroso de Dios, la capacitación al servicio es un don a la iglesia de parte del Señor. Y lo vemos en las Escrituras y lo hemos estudiado. Cada uno de nosotros hemos recibido un don para servir. Y además, y esto es importante, que lo está remarcando el apóstol Pedro en toda su epístola, es un testimonio efectivo del poder de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo está mirando. Esto es un testimonio efectivo porque el mundo está mirando. Lo vemos alrededor, ¿verdad? Cuando hemos traído a alguien que no conoce a la iglesia y le hemos traído a la iglesia y os ve sirviendo, es un privilegio ver a nuestros hermanos, ¿verdad?, sirviendo. Y esto es un gozo para cada uno de nosotros. Servir a los santos se considera un privilegio dado por Dios. Y fijaros lo que dice el Señor Jesús en Hechos, ¿verdad? Bueno, en este caso está diciendo el apóstol Pablo que el Señor Jesús lo ha dicho. Mejor es dar que recibir. Y esto es una verdad. ¿Quiénes son los primeros que se benefician? Los que dan. Porque saben que están agradando a Dios. Cuarta acción a cultivar el cristiano, la misericordia. Y esta palabra misericordia se traduce en una palabra que tiene que ver con las entrañas, con las tripas, órganos internos. Y esto nos parece raro, ¿verdad? Nos parece raro. Y se refiere a emoción y sentimiento. Y es que esto es sorprendente, cómo los sentimientos y las emociones tienen efectos internos en el cuerpo del hombre. Y aquellos que estamos casados y nos hemos enamorado, hemos sentido esas mariposillas, ¿verdad? Pero es que científicamente está comprobado que cuando alguien te da una mala noticia, te sube el sistema arterial, te comprime el intestino, ¿verdad? Se aumenta el ritmo cardíaco, una tensión muscular, y esto es así. Y esto es lo que el Señor nos está llamando, a ser misericordiosos. De ahí esta palabra vaya relacionado con el impacto visceral, mostrando un dolor interno cuando vemos situaciones que no entendemos, ¿verdad? Debemos de ser misericordiosos. Misericordiosos. Esta expresión misericordioso señala un profundo sentimiento de compasión por esa persona. ¿Os acordáis del lamento del Señor Jesucristo cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados? O cuando se acercó a la ciudad y lloró por ella. Ese es el sentimiento que tenemos que tener unos con otros. Cuando mi hermano está sufriendo, hacerle mío, preocuparme, mandar un mensaje por WhatsApp. ¿Cómo vais? ¿Cómo está este tema, este asunto? Esa misericordia es la que nos debe mover y actuar y salir de nuestro estado de confort, como todo está bien. Y en este momento está ocurriendo y está escribiendo a hermanos que están sufriendo la persecución. Y la persecución no nos exime de no tener esta respuesta, estas acciones. No nos exime de tener estas acciones. Y la última acción de esta lista que está presentando Pedro, que debemos cultivar para vivir felizmente, es la humildad. Humildad. La humildad no es solo una acción, es una virtud que como cristianos debemos procurar. Sabemos que los humildes son los que heredarán el reino de los cielos. Mateo 5:5. Bienaventurado, felices. Bueno, más que felices significa esto. Los humildes, porque ellos heredarán la tierra. El cristiano tiene su herencia reservada en los cielos, pero ¿qué debe hacer? Cultivar todas estas acciones. La humildad es una de las características más notorias del Hijo de Dios. El Señor Jesús dijo, fijaros en Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué pasará? Hallaréis descanso para vuestras almas.
Y es fácil, ¿verdad?, relacionar el descanso con la felicidad. Mis hijos no son más felices que cuando les dan las vacaciones, ¿verdad? Y espero que vosotros también, cuando tenéis unos días de vacaciones, qué felicidad, ¿verdad? Y está relacionando el Señor Jesús la humildad, ser mansos y humildes de corazón, de llevar su yugo, y que hallaremos descanso, felicidad en vuestras almas. Solemos ser felices cuando estamos descansando. Aquellos que se someten a Cristo hallan descanso y, por tanto, felicidad. Hemos visto en estas 5 acciones y a continuación presenta las reacciones del cristiano. Y aquí está la cosa más complicada. Cuando pensamos en reacciones, pensamos en actos reflejos. Y esto hay que trabajarlo aún más. Acción, reacción. Y recordar que Pedro sigue con el mismo tema de la sumisión y la obediencia del creyente. Pedro ha presentado en estos versículos 2 reacciones que se esperan del cristiano cuando es maltratado. Estas reacciones adecuadas pueden ser posibles porque tenemos una capacidad dada por Dios. Y si no fuera por la obra del Señor, ¿cómo saltaríamos cuando nos pinchan, eh? ¿Qué más capacidad que un corazón nuevo? El cristiano ha sido capacitado para responder como Cristo. Y este tipo de acción, alguna vez habéis ido al médico, ¿verdad? Y os han hecho una prueba de cómo están vuestro sistema nervioso, vuestros reflejos, y cuando te dan en la rodilla, se levanta. Si dan donde tienen que dar, se levanta, es un acto reflejo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Cuando os digan esto, tu acto reflejo es bendecir. Tu acto reflejo es bendecir. Eso es una reacción adecuada. Vamos a ver las reacciones correctas. Y no respondáis mal por mal. Fijaros, versículo 9. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendición, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Y fijaros cómo inicia este versículo, no devolviendo. Y esto es importante porque este es un verbo en participio imperativo, es decir, es una orden. Es decir, si estás haciendo esto, devolviendo mal por mal, déjalo de hacer inmediatamente. Deja de hacer lo que solías de hacer antes por naturaleza. Y cuando dice mal, esta palabra mal se traduce de la palabra kakos, que en español significa delincuente, transgresor, malhechor. Estas palabras mal por mal e insulto por insulto nos recuerda algo. Lo que Cristo enseñó en el Sermón del Monte. No devolváis ojo por ojo y diente por diente. Y vemos que esta ley del Sermón del Monte, ¿verdad? Él dice lo que significa. Dice lo que significa, el verdadero significado. Así que esta ley se establece para limitar el castigo desmedido que se llevaba a cabo en aquel entonces. En el Antiguo Testamento se redacta esta ley en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, donde se acota la práctica y no se establece. Y esto es importante que lo entendamos. Es algo que todo el mundo, ¿verdad? De la Biblia saben pocas cosas, pero esto se lo saben al dedillo. Ojo por ojo y diente por diente. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Se lo saben al dedillo. Pero Dios no está redactando que hagamos eso, sino que está limitando la acción. Lo que significa es que nunca hagas más de lo que te han hecho. La idea es que no te vengues, pero si lo haces, hay un límite. Esta ley no está para justificar los actos de venganza personales, sino
limitarnos. Así que el cristiano no puede devolver mal por mal. No debemos devolver mal por mal. Esta ley, como he dicho, se estableció para que en ningún caso la venganza fuera mayor que el daño inicial. Y vamos a leerlo, vamos a Mateo 5. Versículo 38 al 42. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te abofete en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir con él 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le devuelvas la espalda. Así que Pedro enseña este mismo principio de no devolver mal por mal, pero tampoco insulto por insulto. Que tu reacción muestre que ha habido un cambio en tu vida. Que haya habido un cambio en tu vida. ¿Y cuántas situaciones desagradables vemos a nuestro alrededor que comienzan con un pequeño insulto? Y como cristianos debemos de mantenernos al margen de todo este tipo de provocaciones. Y es fácil, ¿verdad?, caer en este tipo de provocaciones. Muchas veces somos tentados a participar, ¿verdad?, cuando nos sentimos dañados, nos sentimos insultados. Y fijaros, el insulto, aunque parezca poca cosa, es una ofensa grave. Es una ofensa grave. Y desde bien chiquititos hay que enseñarles esta verdad a los chicos. Esto es una ofensa grave a Dios, el primero. Fijaros lo que dijo Jesús. Cualquiera que diga raca, podría ser tonto, a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. No es poca cosa. El insulto es esa chispa que comienza. Aunque parezca inofensivo, no lo es. No lo es. Y Pedro presenta la actitud de Cristo y su reacción, y lo vemos, fijaros, capítulo 2 de Primera de Pedro. Fijaros, Primera de Pedro 2, versículo. Esta es la acción del Señor Jesús. Primera de Pedro 2, 21. Fijaros lo que dice. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y a quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Y esta palabra insulto solamente aparece en esta carta. Y significa hablar mal de alguien. Ya no estamos hablando como insultar, una palabra áspera hacia otra persona, sino significa hablar mal de alguien. Eso ya es un insulto. Eso ya es algo que desagrada al Señor. Es de donde viene la raíz. Este tipo de reacción manifiesta la intención de dañar y ofender y de difamar. Esta palabra insulto, como hemos dicho, solo aparece aquí. Y es la habilidad en el lenguaje de manera canalla y pilla. Lo que el mundo valora como, qué agudo ha sido, que cómo viene a llevar la conversación, qué audaz, qué hábil, ¿verdad? Para hacer sentir mal a la otra persona, para ridiculizarlo. Bueno, pues la Biblia a eso le llama malicia. Le llama malicia. Cuando somos ofendidos o insultados, ¿qué ocurre? Nos vemos tentados a responder. Y muchas veces uno siente, ¿verdad? Pues esta reacción no tiene cabida en el creyente, nos está diciendo Pedro. ¿Quieres ser feliz? Olvídate de esto. ¿Quieres ser feliz? No cometas esto. Esta debe ser tu reacción.
a la acción del pecado. Cuando pinchas, ¿verdad?, a alguien, enseguida saltan, bueno, pues el cristiano cuando le pinchan debería de saltar un versículo, ¿verdad? Debería de saltar un versículo. Miremos la reacción de Cristo. Pedro está diciendo que debemos responder bendiciendo. Fijaros, versículo 8. Sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Y está hablándonos de herencia, heredar bendición. Así que la herencia incorruptible que Pedro mencionó al comienzo de la carta, de la epístola, el cristiano ya la puede disfrutar ahora. En vez de responder de manera vengativa, cuando es tratado con desprecio, el cristiano actúa de manera humilde y amorosa. Y la palabra bendición se traduce de la palabra elogio, asumiendo la respuesta adecuada. No es solo quitar hierro al asunto o callarse, sino, bueno, si tienes ocasión, habla bien de esta persona. Aunque te caiga, bueno, habla bien de esta persona. Y esto es posible si recordamos, ¿verdad?, cuando alguien nos daña, cuando alguien hace algo contra nosotros. Nosotros solamente podemos tener esta actitud cuando recordábamos lo que éramos nosotros antes. Todos nosotros, ¿verdad?, dice las Escrituras, que corríamos igual de la misma manera ofendiendo a otros. Y si no fuera por la gracia inmerecida de Dios, debemos pensar en el perdón eterno que nos alcanzó. Dice, porque fuisteis llamados con este propósito, de heredar bendición. Sin la bondad de Dios estaríamos igual de perdidos que ellos. Cuando alguien nos ofende, siempre habrá sido menos de lo que nosotros hemos ofendido a Dios. Y si Dios nos perdonó, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros? ¿Cómo no vamos a perdonar nosotros? Por eso debemos amarlos a estas personas. Está diciendo el apóstol Pedro, orar por ellos para que se arrepientan. Y esto es importante. Y muchas veces cuando leemos esta carta, te das cuenta del cambio que ha habido en Pedro. Pedro le arrancó la oreja con el cuchillo a Malco, ¿verdad? Es increíble cómo Dios ha transformado a este hombre, cómo está hablándonos, cómo esto es un privilegio que podemos verlo, cómo la transformación del hombre es posible cuando es cambiado su corazón. Si Cristo pudo perdonar todas nuestras ofensas, ¿cómo no voy a perdonar yo? Así que si os dais cuenta qué es lo que está haciendo el apóstol Pedro está resumiendo el Sermón del Monte en 4 versículos. Ha presentado las acciones y las reacciones que el cristiano debe cultivar si quiere ser feliz. Ha condensado. Nos encantan las recetas express, ¿verdad? Vienen y no he hecho la comida, miramos a ver cómo podemos hacer una tortilla de patata, ¿verdad? O las 10 claves para mantenernos en forma. Bueno, pues Pedro ha resumido las claves de la felicidad que tenemos que llevar a cabo. Acciones y reacciones que debemos de cultivar. Si queremos ser feliz, debemos de cultivar estas acciones y reacciones. Pero también conocer a Dios. ¿Y dónde uno puede conocer a Dios? En las Escrituras. Y para hacer evidente este principio, Pedro va a citar un salmo, Salmo 34, los versículos 12 y 16 del Antiguo Testamento. Lo hace para defender esta verdad. Este salmo de David expresa que solo en el Señor hay seguridad. Y por tanto, si hay seguridad, hay felicidad. Fijaros, Salmo 34, 8 dice, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado, cuán feliz es el hombre que en él se refugia. La felicidad no se encuentra en lo material, no se encuentra en la influencia que podamos tener, no se encuentra en lo que sepamos, solo se encuentra en conocer a Dios. Y en los siguientes versículos Pedro presenta
¿qué es lo que debemos de conocer de Dios? ¿Qué es lo que debemos conocer de Dios si queremos vivir bien, ¿verdad? Responder bien, responder correctamente a la hostilidad. Y si queremos ser felices, ¿qué debemos de hacer? Debemos de conocer. ¿Qué debemos de conocer? Los beneficios que produce obedecer a Dios. ¿Cuáles son las áreas, va a presentar en este salmo, que debemos obedecer, aparte de las 5 acciones y 2 reacciones? ¿Y cuáles son las motivaciones que nos llevan a obedecer? Eso es lo que debe de conocer el cristiano. Conocer, ¿qué pasa? ¿Qué hace conocer? Conocer nos permite tomar buenas decisiones, nos permite resolver situaciones difíciles. El conocimiento nos aumenta nuestra fe y también nuestra confianza en Dios. Las Escrituras, como lo vemos una y otra vez, nos llaman a renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente. Y lo primero que debemos saber, ¿cuáles son los beneficios de conocer a Dios? Esta es una pregunta fácil. ¿Sabéis cuáles son los beneficios de conocer a Dios? ¿Cuáles son? Lo acaba de decir. Ver buenos días, obedecer al Señor, conocer al Señor, nos hace ser felices. El que quiera amar la vida, fijaros, y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Así que amar la vida y ver días buenos está relacionado con el segundo punto que vamos a ver, que es obedecer áreas importantes de nuestra vida. ¿Cómo? Un área muy importante, la lengua. Fijaros, refrene su lengua del mal. Apartarse del mal, hacer el bien y buscar la paz y seguirla. Y sabemos todos nosotros que controlar la lengua no es tarea fácil. No es tarea fácil. Fijaros como lo que dice Santiago, cómo la presenta, como un fuego, como un mundo de maldad. Pero la lengua, hermanos, no dice nada que no haya en el corazón del hombre. Y esto es así. El problema no reside en la lengua, sino en el corazón del hombre. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que el haber nacido de nuevo va unido a un cambio de corazón y hace posible esta realidad. Que desechemos el que, dice en el 2:1 de Primera de Pedro, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y toda difamación. Así que la felicidad se basa única y exclusivamente en tener un corazón controlado por Dios, quien es capaz de sujetar todos los miembros del cuerpo. Y cuando digo todos, incluido la lengua. La felicidad está relacionado, hermanos, y esto es muy importante, en obedecer. Adán y Eva eran felices. ¿Qué hicieron? Desobedecer. La felicidad está en obedecer. Cuando obedecemos, estamos bajo el paraguas de bendición. Amar la vida y ver buenos días está relacionada íntimamente con obedecer y nos presenta el apóstol Pedro 4 imperativos. Imperativos son sí o sí tenemos que hacerlo. Directos, que se presentan a continuación en el versículo 11. Dice, apartarse del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y este apartarse significa evitar por completo el mal. Y yo no sé cuando erais pequeños vosotros, pero cuando cogías 2 imanes, ¿verdad? Me encantaba jugar, juntarlos, polo positivo con positivo, era imposible. Se movía, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Os apartáis. El pecado con vosotros es como positivo con positivo se repelen. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Una y otra vez el hombre es llamado a apartarse del pecado, porque el pecado tiene consecuencias siempre negativas y perjudiciales. Fijaros, Salmo 1 de las Escrituras. Bienaventurado, que está diciendo, feliz. Feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
sino que la ley de Jehová está a su delicia y que medita de día y de noche en ella. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo, que su hoja no se cae y todo lo que hace prospera. ¿Quieres ser feliz? Apártate del mal y busca a Dios. Qué sencillo es, ¿verdad? ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Cuánto tenemos que estar luchando con nuestro pecado? Apartarse del mal es fácil solo cuando conocemos las consecuencias de no hacerlo. Y nos va a presentar el apóstol Pedro cuáles son las consecuencias de no hacerlo. El cristiano sabe cuál es el resultado de la maldad y el pecado, porque le ha tocado avergonzarse delante de Dios y uno no quiere volver a cometer ese pecado. El pecado conlleva vergüenza, miedo, culpa y muerte eterna, ¿verdad? Sufrimiento eterno. ¿Por qué? Lo dice el Salmo 1. El camino de los impíos perecerá. No solo debemos apartarnos del mal, sino que dice, y hacer el bien. Fijaros lo que dice el versículo, apartarse del mal y hacer el bien. Esta actitud de hacer el bien contrasta con este mundo que confunde hacer el bien con sentirse bien. Confunden hacer el bien con sentirse bien. ¿Y cuántos vemos apoyando una buena causa siempre y cuando ellos lo estén pasando bien? Y no quiero decir cosas, pero veo imágenes en la televisión, telediarios, que bien se lo pasan a algunos, ¿verdad? Apoyando, sacando dinero y bailando en barcos y demás. Han pensado que hacer el bien es sentirse bien. Hacer el bien es un mandato, cueste lo que cueste. Y sabemos por experiencia que muchas veces hacer el bien nada tiene que ver con sentirse bien. No solo estamos llamados a apartarnos del mal y hacer el bien, sino que debemos también, dice, buscar la paz y seguirla. Así que los mandatos, buscad y seguirla, esta expresión es una acción activa y dinámica. Y hermanos, viendo cómo está surgiendo todas las cosas a nuestro alrededor, debemos de buscar el bien. Estamos viendo hace poco en las televisiones lo que ha pasado, ¿verdad? Con aquellos que hablan la verdad. Esto es una realidad. Debemos de buscar la paz. Cuando llegue el momento de hablar de estas conversaciones, no enojarse, ¿verdad? Bueno, buscar la paz. Esa es la prioridad. Esto es lo que nos está diciendo el Señor. Buscar la paz y seguirla. Y esta acción se refiere al empeño de un cazador para conseguir su presa siguiendo el rastro hasta alcanzarla. No es, no, hay que buscar la paz. No. Es que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Y si tienes que ceder, tienes que ceder. Sabemos que la definición de paz es la ausencia de guerra, pero no se está hablando de aquí de eso. El cristiano debe buscar la paz, una paz que transmite tranquilidad, que transmite sosiego, serenidad, calma. Este es el tipo de paz que produce al cristiano alegría y felicidad. Debemos seguir la paz de manera proactiva, incluso con nuestros enemigos, no solo con nuestros amigos, con nuestros enemigos. Y es que esto debemos de hacerlo ahora más que nunca. Los cristianos debemos de vivir en armonía en este mundo, y esto es importante hasta donde nos dejen, ¿verdad? Sin comprometer la verdad. Nuestras luchas no son las luchas del mundo, porque la paz tiene recompensa. Fijaros, tiene vida y una vida futura. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué obedecemos? Porque queremos ver días buenos, queremos ser felices,
pero también porque conocemos las áreas donde debemos de obedecer. Y ahora vamos a ver cuál es nuestra motivación, porque conocemos a un Dios. Y este Dios, ¿quién es? Es un Dios soberano. Y vamos a ver cuál es la motivación del creyente. Fijaros, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Así que la motivación del creyente se encuentra en la realidad de saber que sirve a un Dios soberano y que gobierna el universo. ¿Cuántos les parece poca cosa Cristo, verdad? ¿A cuántos le hablas de Cristo? ¿Cuánto hay que les parece poca cosa? ¿Han escuchado el Evangelio? Y Cristo es poca cosa para ellos. ¿Cuántos piensan que nunca van a rendir cuentas? Saber que puedes contar con el favor de Dios cuando sufres tiene muchas implicaciones. ¿Qué más motivación necesitas? Está diciendo Pedro, citando el Salmo 34. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. El énfasis está en la omnisciencia de Dios. Que a Él no se le escapa ningún detalle. Para lo bueno y para lo malo. Hay una vigilancia cuidadosa sobre su pueblo, los justos, los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Estos son los justos. Y sus oídos están atentos a sus oraciones. Dios está atento a las necesidades de cada uno de sus hijos. La palabra oraciones significa peticiones, súplicas, mostrando que Dios conoce el clamor de los creyentes. Esto debe de motivar al cristiano a vivir gozoso y confiado, porque Dios está listo ¿para qué? Para contestar nuestras súplicas. A Dios no se le escapa ningún detalle, como he dicho, de la vida de sus hijos. Y va a bendecirlos. Y va a hacerles pasar por situaciones con un propósito definido, que sean a la imagen de su Hijo. Y poder pasar toda una eternidad con Él. Sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero, aquí hay un pero al final de este versículo, y vamos a ir terminando. Pero por otro lado, el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y hay una relación en el Antiguo Testamento, cuando aparece la palabra ojos del Señor, siempre habla de una compasión hacia su pueblo. Pero cuando aparece el rostro del Señor, está hablándonos de juicio, está hablándonos de ira. Aunque el tema principal sea el cuidado de Dios sobre su pueblo, la ira también forma parte de ese cuidado sobre aquellos que dañan a su pueblo. Pedro termina esta sección animando a los cristianos que están sufriendo a vivir de manera humilde, respondiendo como Cristo respondió, respetando a las autoridades establecidas por Dios, confiando que la persecución no puede quitarles el gozo de las promesas recibidas y Dios tiene puesta su mirada sobre nosotros y está preparado para bendecirnos. Hermanos, ¿queréis ser felices en esta vida? El secreto está en cultivar acciones y reacciones correctas y conocer más a Dios, conocer más a Dios para obedecerle, conocer las áreas donde tenemos que obedecerle y encontrar la motivación para obedecerle. Y esta es nuestra oración en esta mañana. Vamos a dar gracias. Sí, Padre, gracias te damos por tu palabra, te damos gracias por el ánimo que encontramos en ella. Te damos gracias porque aquí podemos ver resumido lo que tú nos dices una y otra vez. Señor, ayúdanos
a cultivar estas acciones y reacciones que a ti te agradan, Señor, pero también permite que te conozcamos más. Permite que por medio de tu palabra abre nuestro entendimiento para que podamos ser más como Cristo. Gracias te damos por esta obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Te damos gracias por el Evangelio. Te damos gracias porque en Cristo está nuestra salvación. Te damos gracias porque tú has resucitado y estás a la diestra de Dios, escuchando nuestras oraciones, Señor. Qué privilegiados somos en esta mañana. Debemos de entender y comprender estas verdades para vivir de una manera feliz y que te agrade a ti. Ayúdanos, Padre, en esto. En el nombre de tu Hijo amado lo pedimos. Amén.